Bueno, ahora vamos a tratar de entender cómo se pobló el continente americano. Mientras en todos los otros continentes había pueblos y organizaciones y civilizaciones muy avanzadas, por ejemplo, en Egipto, en Grecia, por ejemplo, en el cercano Oriente, hay pueblos y hay civilizaciones que tienen hasta 10.000 años de antigüedad. En América no había población. América estaba totalmente despoblada, solamente había fauna, flora y fauna. ¿Y cómo se realizó entonces el proceso de población de América? Hay distintas teorías. Primero, es muy reciente. Estamos hablando de 40.000 años. Fíjense, 40.000 años es, si recordamos las antigüedades geológicas, es muy poquito tiempo. América tiene una población, digamos, relativamente joven. Y hay distintas teorías acerca de la población, de cómo entró la población americana. Hay alguna teoría que dice que entró a través de distintas barcas, desde Oceanía, cruzando el océano, a América del Sur. Hay una teoría también que dice que podrían haber entrado por la Antártida los pobladores, pero estas son las más difíciles de comprobar. La más certera dice que, como vimos en la película La Era del Hielo, la población ingresó por este puente de hielo y fue poblando todo el continente. ¿Cómo se ha demostrado esto? Con los restos fósiles, con los restos de pueblos que han dejado enterramientos o han dejado construcciones, y que los más antiguos tienen 40.000 años y los más nuevos los encontramos ya acá en Argentina con unos 8.000 años aproximadamente. Eso significa que la población fue ingresando a lo largo de miles de años en oleadas de norte a sur. Esta es la teoría más comprobable o más creíble y certera de la población de América. ¿Qué ocurrió después? Estos grupos poblacionales se fueron asentando en distintos sectores de América. Algunos pueblos alcanzaron menos desarrollo, como por ejemplo los pueblos de América del Norte, los pueblos de las llanuras de Estados Unidos, algunos pueblos de América del Sur en la zona del Amazonas, pero otros pueblos alcanzaron desarrollos extraordinarios y a tal punto lograron desarrollarse que cuando los españoles llegaron se sorprendieron y les fue muy difícil conquistarlos. Estos pueblos son los mayas, ubicados en el centro de México, los aztecas, ubicados en el sur de México y Guatemala, y los incas, ubicados sobre la cordillera de los Andes, desde el sur de Ecuador, todo Perú, hasta el norte y centro de Argentina. Estos pueblos tenían tales niveles de desarrollo, practicaban la agricultura, tenían una religión totalmente organizada, las ciudades eran bellísimas, tenían calles, sistemas de desagües, casas de varios pisos, palacios, tenían un completo dominio de los metales, tenían técnicas de irrigación para regar sus cultivos. En el caso de los incas, que vivían en una región montañosa tan alta, tan elevada, la cordillera de los Andes, tenían riegos en terrazas. En el caso de los aztecas, que vivían a la orilla de un lago, le ganaban territorio al lago construyendo islas flotantes que con el tiempo permitían la construcción de edificios, construían pirámides sin tener ningún conocimiento de las culturas, por ejemplo, egipcia, que eran grandes constructores de pirámides. En fin, lograron un desarrollo extraordinario. Tenían grandes conocimientos, por ejemplo, de la astronomía, sin ser astrónomos,
Todo esto asombró mucho a los europeos cuando llegaron y les resultó muy difícil de conquistar. Vamos a la tercera etapa en este proceso de población, de poblamiento americano, que es la llegada de los conquistadores. Los primeros que llegaron fueron los españoles. Hay registros de que algunos pueblos del norte de Europa, como los vikingos, llegaron a Groenlandia, a Canadá y probablemente a la costa de Estados Unidos, sobre el Océano Atlántico. Pero no establecieron ninguna colonia permanente. Solamente llegaban generalmente en busca de maderas, obtenían algunos productos y se iban. No dejaron colonias. Los primeros en asentarse y en colonizar son los españoles, con el primer viaje de Cristóbal Colón en el año 1492. Allí se inicia el proceso de colonización de América. Primero llegaron españoles, luego llegaron portugueses y lentamente se fueron repartiendo las tierras. Cada país fue reclamando partes del territorio, sometieron a los indios y así se conformaron las grandes colonias americanas. Paralelamente a América del Norte llegaron los ingleses, se establecieron primero sobre la costa de Estados Unidos, sobre el Atlántico, luego llegaron algunos franceses, se establecieron un poco más al norte y también se repartieron los distintos territorios. De esta manera, en muy pocos años, toda América estaba prácticamente colonizada y era un reparto de territorios y de colonias como si se hubieran repartido una torta en porciones, una pizza. Todo esto significaba la esclavitud del aborigen, la pérdida de las culturas de los pueblos originarios. Los mayas prácticamente desaparecieron. Muchos de estos pueblos perdieron su cultura. Algunos se conservan. Por ejemplo, acá en Argentina, prácticamente de los pueblos originarios no quedan restos. Quedan sí más en Perú, en Ecuador, en México. Estos países han logrado conservar mayores rasgos de sus pueblos originarios. También porque en estos lugares los pueblos originarios eran mucho más numerosos. Pero en general, tanto el español como el portugués sometieron a estos pueblos a procesos de esclavitud muy crueles.